Estimados estudiantes, buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes. Bueno, como lo habíamos acordado, el día de hoy pues haremos un análisis a las propuestas fenomenológicas de Jean-Paul Sartre. Pues Jean-Paul Sartre es una figura, digámoslo así, cimera de la filosofía existencial, fenomenológica, ética, política. Entonces, Jean-Paul Sartre y su postura humanista y fenomenológica de la libertad humana. Ese es un tema que vamos a abordar en esta clase del día de hoy. Entonces, empecemos por hacer algunas aclaraciones previas de lo que entendemos por la postura humanista de Jean-Paul Sartre. Entonces, en principio partimos de la idea de que el existencialismo es un innombrable, que es esta obra de Sartre, que es la que estamos analizando por ahí. Y es una obra que se discute, digamos, su aparición, el año que se publica el existencialismo es una época dominada por varios factores que nos gustaría conocer a continuación. Hay un contexto, digamos, que la filosofía se ve también desde unas circunstancias históricas, hay unos contextos, unas discusiones teóricas importantes, hay unas tradiciones filosóficas sobre las cuales se discute. La filosofía pues, es un ejercicio de diálogo permanente y de discusión, entonces claramente esta obra de Sartre no es ajena a esa situación. Entonces empecemos por, en términos epocales, o sea, qué estaba pasando en la época en la cual surge esta obra. Entonces, pues claramente Europa está surgiendo en medio de una devastación social, producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un clima político que está discutiendo justamente la prosperidad del proyecto marxista y de otro lado una apertura al liberalismo económico. Aquí hay que recordar que en tiempos de posguerra, pues Europa quedó de alguna manera dividida en un sector occidental y otro oriental. El oriental gobernado por la antigua Unión Soviética y el occidental pues por los aliados fundamentalmente Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Entonces digamos que ese es un contexto importante porque nos da una idea de cuál es el ambiente político, el clima social. Hay una tensión fuerte entre estos dos modelos, el soviético y el estadounidense. Entonces, de alguna manera, Francia, Polonia, todos los países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pues también están en la misma discusión política e intelectual. ¿Cuál es el destino de Europa después de la destrucción masiva? Y ¿cómo se puede levantar el proyecto social? Sí, recurriendo al marxismo soviético, o hay que hacer apertura liberalista económica, tal y como lo va a plantear más adelante el modelo inglés, estadounidense y canadiense. Entonces ahí hay una discusión de alguna manera que está en medio de ese debate ideológico, político, y claramente pues el existencialismo hace unas apuestas, digámoslo así, filosóficas, pero también que tienen unas implicaciones ideológicas importantes que valdría la pena considerar. Segundo elemento que habría que tener presente es el paso que hace Sartre del existencialismo al marxismo. Es decir, que el primer Sartre, el de la obra del ser y la nada, es un Sartre que está todavía, digamos, atrapado en una suerte de análisis fenomenológico de la conciencia y lo que algunos especialistas llamarían una suerte de solipsismo epistemológico. ¿Qué quiere decir el solipsismo epistemológico? Pues de que
Sartre se preocupa por analizar el cogito, el ego cogito, la conciencia trascendental, desde unas perspectivas claramente fenomenológicas y una influencia notable en Husserl, pero entonces, ya aquí en el existencialismo humanismo, tenemos un Sartre más ambientado por el tema social, político, más cercano al marxismo. Entonces, hay un paso grande del existencialismo fenomenológico en su aspecto de análisis de la conciencia trascendental o la conciencia fenomenológica a un análisis más situado en las relaciones sociales, en el antagonismo de clases, en el fenómeno de la enajenación, en lo que más adelante va a llamar Jean-Paul Sartre la crítica de la razón dialéctica. Es una obra que va pues, a demostrar definitivamente el paso del existencialismo a sí. Bien, tercer elemento que habría que señalar acá es la acusación de que la filosofía de Sartre está lastrada por la desesperanza en esto que no contribuye a la reconstrucción moral y social de Francia y que después entonces, si ustedes leyeron bien el texto de existencialismo y su humanismo, se van a dar cuenta que en efecto una de las críticas que asume Jean-Paul Sartre respecto de la postura existencial tiene que ver con los prejuicios, las impresiones de que esta filosofía no le va a dar nada exitoso ni un mensaje positivo a la gente, que cae en la tristeza y cae en el nihilismo, o sea, en la nada. Claramente, pues, claro que pues, hace parte, efectivamente, de que hay que plantearnos un interrogante existencial y económico si estamos entre el ser y la nada, ¿no? Entonces, claramente hay una visión, digamos así, nihilista, exacto, no puedo negar, en el sentido de que no pasa a partir de la nada. Y con este planteamiento existencial, de alguna manera, quiere proponernos de que la vida humana emerge de esas circunstancias adversas que posiblemente sean negativas, pero que son posibilidades para el cambio y la transformación. De algún modo, el planteamiento existencial hace un énfasis en la acción humana, ¿no? Acción humana. Entonces, la acción humana es histórica y es fundamentalmente lingüística, en el sentido que en la acción humana el ser humano tiene que partir de la nada para construir su proyecto. Un concepto clave en la fenomenología sartriana. El concepto de proyecto pues, es un concepto fenomenológico, ¿no? Husserl hablaba del ser humano como proyecto, ¿no? Como trascendencia, como posibilidad. Pues claramente esto lo vamos a identificar en este texto del existencialismo humanino de Jean-Paul Sartre. Cuarto elemento que había que señalar, el ensayo del existencialismo humanino es una conferencia que imparte Sartre en París y la cual se plantea como una postura filosófica distinta frente al ensayo de Heidegger, Carta sobre el humanismo. Esta ocasión es importante porque son dos textos claves en esta época del existencialismo humanismo, como la Carta sobre el humanismo, y son dos visiones totalmente diversas del ser humano. O sea, hay unas topologías filosóficas que están en clara confrontación y iremos viendo más adelante cuáles son como los aspectos más destacados de esta discusión. Y la idea de existencia que propone Jean-Paul Sartre frente a la idea de existencia que nos propone Heidegger. Y bueno, en estos dos textos de los colegios de la filosofía europea se plantea un debate frontal entre la vigencia del humanismo como una filosofía existencial entre las dos orillas distintas. Una dominada por la potencia ontológica y otra que responde por la acción ético-política. Y considero yo que esta es como la diferencia más radical que habría entre las posturas de Heidegger y Sartre. Mientras que Sartre, digamos, tiene una visión de la existencia más en función de las relaciones sociales, más en función de la acción histórica que puede hacer un ser humano, más desde la resistencia, ¿cierto? Hay otra postura que sería un poco la de Heidegger, que es
fatalista, determinista, y que de algún modo le quita al ser humano su posibilidad de cambio y transformación, y más bien el cambio y la transformación se la da al ser, ahí. Y se da también a unas formas de relacionarnos con ese ser ahí, que sería, ¿cómo sería la poesía? Y habitar distinto o auténtico de otra realidad diversa. Claramente lo que considero es que la postura de Sartre muestra una visión mucho más ética, política, más atemperada a la discusión política de Europa después de las ruinas y de la guerra. Bien. La fenomenología en ambos pensamos que tiene un flujo notorio en Husserl. Particularmente en Sartre, digamos que Sartre asume completamente la tesis de que la conciencia siempre es conciencia de algo, ¿no? La tesis general del mismo, de Husserl, pero hay que ir más allá de la conciencia intencional y no se queda simplemente en el estudio de la vida mental de los seres humanos. Vemos que lo que hace la conciencia, la fenomenología, la conciencia trascendental es estudiar el mundo de la memoria, el mundo del cuerpo, el mundo de la intuición, el mundo de la representación. Por eso se parte como del análisis fenomenológico de la conciencia de la mente. Y hay una cosa que desborda la realidad mental y es justamente el mundo de la vida. Es decir, que Sartre parte de la fenomenología, pero va más allá de la fenomenología de Husserl, al considerar que el hombre es una conciencia posicional en el mundo y la cual se define en situaciones concretas. Es decir, existir es mantener una relación abierta con el mundo de la vida. Y en ese sentido, pues, Sartre iría más allá de la teoría de la conciencia fenomenológica. Y bueno, en este orden de ideas, el planteamiento fuerte de Sartre es que la verdad humana, ya la teoría fuerte de la verdad, muy importante en la filosofía, son aflora a través de una fenomenología ontológica. Y Sartre entiende que esta fenomenología permite dimensionar la vida humana en tanto que el hombre se define como situación en el mundo. Situación en el mundo. Es un concepto clave, digamos, en la innovación fenomenológica que nos propone Sartre en su filosofía. Entonces, así las cosas, el existencialismo adquiere con Sartre en esta obra en especial una apertura hacia el mundo del otro. Como les venía diciendo, digamos que hay un Sartre que piensa en la antropología filosófica en función de la relación de la conciencia consigo misma, que sería un poco los análisis de ser y nada. Y por otro lado, hay un Sartre que hace el paso hacia el estudio de la conciencia y el problema de la intersubjetividad, o el problema de la... Esto quiere decir, en otras palabras, que el ejercicio de libertad cobra sentido porque existe otro que interpela el control. Ya tenemos una primera definición de la idea de hombre en Sartre, y es que el ser humano es fundamentalmente libertad, ¿no? La libertad que parte de la nada, ¿no? Y esa libertad, de alguna manera, nos descubre que el mundo es compartido con otras subjetividades, que también tienen el mismo deseo de ser libres. Entonces, el paso que hace Sartre en esta obra del análisis fenomenológico existencial hacia el análisis fenomenológico social hace parte propiamente del proyecto humanista que inició Sartre en el existencialismo. O sea, ¿por qué el existencialismo es humanismo? Básicamente porque no descubre. Primero, igual que el ser humano es libre. Segundo, que en ese ejercicio de la libertad estamos en el mundo de la vida compartido intersubjetivamente. Entonces, en ese mundo compartido intersubjetivamente se produce la relación social. ¿Qué puede ser una relación social? De confrontación, es una relación dialéctica entre los marxistas, o puede ser una relación social empática, solidaria, de mutualismo, de cooperación. Digamos que las relaciones sociales pueden entrar en una rivalidad o pueden entrar en una renuncia a la rivalidad, la amistad,
a través de la comprensión y a través de lo que llamamos arte, inclusive la responsabilidad. Y en este sentido, declaramos que el existencialismo no es una filosofía burguesa, ni tampoco una afirmación de la libertad humana de una consideración individualista, solicista o monadológica. Y esta es una de las acusaciones que enfrenta Sartre en el libro, ¿no? La acusación de que el existencialismo reduce al ser humano a individuo puro. Eso no es cierto. Él muestra que en el ejercicio de la libertad y de la acción, pues el ser humano tiene que volcarse a una relación persecutiva que lo lleva un poco a abandonar su condición de ego individual. Tampoco solipsista se traduce como pensamiento puro, ¿no? Existir puro como teoría pura. Eso tampoco se da en esta postura de Sartre, porque justamente hay un concepto fuerte que es el de deber, el de responsabilidad, el de la libertad, y la libertad está mediada por la existencia de un otro. En ese sentido, pues podemos decir de que la apuesta existencial no es solipsista y tampoco es monadológica. La monadología es un tratado que se inventa la Leibniz para entender un poco la existencia humana como mónadas. Las mónadas, pues, ¿qué son? Son átomos que están en el universo, que están volátiles, que están confrontadas las unas con las otras. Para Leibniz, las mónadas tienen las ventanas cerradas. Y esto hace que no haya como una comunicación entre las mónadas que están flotando o vagando en el cosmos, en el universo. Entonces, digamos que la monadología de alguna manera explica la existencia individual, pero difícilmente da cuenta de una existencia social. Entonces, para Sartre, las monadas no tienen que tener las ventanas cerradas, sino abiertas. ¿Para qué? Para, digamos, consolidar el proyecto existencial fenomenológico impersonal. Entonces, a partir de todos estos elementos del contexto, de la época, de las doctrinas, de los prejuicios, vamos a sintetizar que Sartre nos propone la fenomenología de la libertad humana, la cual puede ser caracterizada del siguiente modo. Uno, encontramos que hay una afirmación radical de la tesis general del mundo, que fue sustentada por Husserl, es decir, que la conciencia siempre es consciente. Segundo, que la conciencia está marcada hacia el mundo de la vida y con mayor precisión, la humanidad se define como una situación de ser en el mundo. Y tercero, en la situación de ser en el mundo surge la libertad como una relación con los otros. Bien, entonces, estos elementos nos sirven como abrebocas al planteamiento sartreano en el existencialismo humano. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta las diferencias que habrían entre Heidegger y Sartre. En el sentido de que es una discusión que se da en el plano no solo de la teología y de la ontología. Digamos que la ontología, ¿cuál es? Es el estudio del ser y de la existencia. Ahí hay una discusión fuerte en la idea de ser que propone Heidegger, el ser ahí, el ser donado que se da, que está irremediablemente arrojado al mundo. Y por otro lado, la idea de existencia de Sartre, que también parte de una situación de indigencia ontológica, de nihilismo ontológico, pero que va más allá en el sentido de que la acción es fundamental para transformar ese estado de arrojo, de abandono, y entonces el ser humano puede volverse un protagonista de su historia. Y aquí pues tenemos una evidencia, es un motivo muy importante de la filosofía social de Marx, ¿no? Recordemos que la tesis filosófica de Marx es que el hombre se define en función de las relaciones sociales, ¿no? Y lo que predetermina la existencia del ser humano no es la conciencia, sino el ser social. Entonces ahí claramente encontramos que Sartre tiene un influjo poderoso de la filosofía social marxista y de alguna manera su idea de existencia humana está atravesada por ese concepto de lo social, por ese concepto de lo económico, lo político y sobre todo de las relaciones intersubjetivas. Entonces, podemos decir que mientras que Heidegger sitúa la vida humana de esplendor de un lenguaje poético que menta en la humanidad esencial y previa a la historia del ser, la de Sartre es una respuesta activa y crítica a los tiempos que nos dominan. Digamos que la lectura de Sartre es una lectura más, si quieren llamarla así, sociológica,
más de la ontología social y una fenomenología de lo social. Y otra gran diferencia que podemos identificar en las posturas de Sartre y Heidegger respecto de la existencia del humanismo es que, mientras que Heidegger propone una arqueología de los conceptos metafísicos, con esto afirma su crítica al existencialismo y en especial a la propuesta de Sartre, ya el francés tiene el potencial de situarnos en el presente, de saber cómo podemos asumir los retos y los desafíos humanos que nos plantea el mundo actual. Digamos que la postura existencial de Heidegger nos lleva un poco a volcarnos hacia el pasado, hacia un mundo premoderno. Ustedes se preguntarán que Heidegger es un autor que todo el tiempo nos está llevando a la historia de la filosofía, nos está llevando a los griegos, nos está llevando a los medievales, ¿no? La postura de Heidegger es una lectura, digamos, de historia de la filosofía fuerte, que implica pensar la existencia en clave de los antiguos y en clave de los teólogos medievales. Y en cambio, pues claramente la postura de Sartre es profundamente atea, en el sentido de que pues, ese ateísmo está fundado en la idea de la existencia como temporalidad y vida en el presente. En ese sentido, la postura sartreana es una postura afirmada en la existencia del aquí y el ahora, y que es en el aquí y el ahora donde debemos asumir realmente los desastres humanos, ¿no? La muerte, la angustia, la náusea, son experiencias que nos confrontan justamente con ese presente, pero que en nosotros también está la posibilidad de salir y de transformar y de proyectarnos, un concepto muy sartreano, el proyecto, el ser humano como proyecto, en el sentido de que pues, es ese proyecto de realización, de resemantización de la idea del ser humano como lograr superar, digamos, las calamidades y el estado paupérrimo que tiene el ser humano en el presente. En ese sentido, pues la postura sartreana es una postura muy actual, en el sentido de que piensa de alguna manera la filosofía y la fenomenología en tiempos de desastre, en tiempos de ruinas, en tiempos de caídas, en tiempos de negatividad. Y pues en lugar de escapar hacia el pasado como lo hace de alguna manera Heidegger, Sartre se está comprometiendo a volver al presente, a situarnos en el presente, a tomar una posición frente a la actualidad que nos compromete. Y claramente eso en el ejercicio de la libertad. Estamos condenados a ser libres, es una tesis filosófica que descubrimos en el existencialismo y el humanismo, y en ese sentido esa condena nos lleva un poco a enfrentarnos en nuestro presente, a tomar una decisión radical de compromiso con el otro y con nosotros mismos. En ese sentido, pues es una postura absolutamente ética y política, y que en lugar del escapismo de Heidegger, lo que busca es de alguna manera situarnos en el presente y afrontarlo con toda su incertidumbre, con su angustia, que también con sus posibilidades de cambio y de transformación. Bien, entonces, el existencialismo de Sartre es una filosofía del presente, como ya lo hemos venido indicando, y que puede ser cotejada en varios elementos notorios que están, digamos, atados a esa lectura que teníamos comprometida el día de hoy sobre el existencialismo de su humanidad. La primera tesis fuerte que habría que reivindicar en esta obra de Sartre es que la existencia es subjetividad humana. Entonces, una de las primeras definiciones que plantea Sartre sobre el existencialismo la propone en el ensayo que leemos al sostener lo siguiente, comillas, entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. Esta es la tesis. Exacto. Con esta idea filosófica se adelantan a sus críticas, en especial de aquellos que afirman que el existencialismo es una filosofía pesimista, que se inclina a ver el humano más lo negativo que lo positivo. Claramente, si el ser humano es el que de alguna manera tiene los destinos de su propia existencia, pues eso quiere decir que el existencialismo no cae en pesimismo, sino que al contrario le atribuye a la condición humana toda la posibilidad del cambio y la transformación. Otros la consideran como una filosofía burguesa que encarna las preocupaciones individualistas y que se encuentra negada a abrirse a lo social y que carece de sentido al periodo social de la solidaridad. Otra crítica es la que proviene de la religión católica, que condena la filosofía existencial como una apuesta que niega la trascendencia que puede adquirir la vida humana en relación con Dios. Y bueno, saliendo adelante de estas críticas, pues Sartre plantea
el existencialismo es una filosofía que dedica el valor claro y absoluto de la vida humana, y en especial al otorgarle al ser humano la responsabilidad de lo que quiere hacer en su vida. En otras palabras, la existencia se define en función de lo que nosotros hagamos en este mundo. Y Sartre lo plantea de esta forma, cito a Jean-Paul Sartre. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza a existir, se encuentra, surge en el mundo que después se define. Hombre, tal como la concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebir. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y como él se concibe después de la existencia. Como él se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta argumentación filosófica, escribimos que el énfasis en la acción es una de las innovaciones fenomenológicas que plantea Sartre con la filosofía que le precede, y en especial en contraste la postura de Heidegger. Y es así porque si para Heidegger el ser humano es una entidad que gravita alrededor del ser, para Sartre la acción la que define la existencia humana, es justamente esta resolución por la acción la que pone de presente que el existencialismo sartriano se atiende con una teoría ética y política que toma partido por la vida humana y no la deja en una situación de distancia o de simple observador desprevenido, que en calidad de espectador no arriesga por la vida de una forma definitiva, sino que le deja el determinismo de ser este poder para decidir y definir activamente el sentido de la existencia. No hay, pues, un determinismo metafísico en la propuesta de Sartre, sino más bien un voluntarismo existencial, con implicaciones en las decisiones éticas y políticas que puede tomar una vida humana en relación con el mundo de la vida. Es decir, para Sartre, el ser humano se define fundamentalmente en su acción histórica. Entonces, esa acción histórica explica su libertad y explica su apuesta por partir de la nada. Digamos que el ser humano no tiene nada predeterminado, sino que está todo por construir, por hacerse. No hay una vida, digamos, hecha, sino que el ser humano está en un proceso de acción, está en proyecto. Es un poco la segunda tesis que quisiéramos considerar. El hombre es un proyecto que decide en medio de la nada y el por. ¿Sí? Esta es una segunda tesis que encontramos en la obra de Sartre, ¿no? Y que claramente lo aparta definitivamente de Heidegger, porque si para Sartre la vida es potencia, ¿sí? Si la vida es batallar contra el sentido de la nada, ¿sí? Digamos que en Heidegger hay una preeminencia de la nada que puede eclipsar al ser humano, que puede predeterminar. Y cómo Sartre, qué concepto emplea Sartre para pensar esta idea de la acción humana como proyecto y como realización, pues es el concepto de dignidad, ¿no? Sí, la dignidad es un concepto propio de la ética moderna, ¿no? Entonces, el ser humano, en ese movimiento de trascendencia, pues plantea un compromiso ante el porvenir. Y en ese sentido, el ser humano es un proyecto que se encuentra en uno de los estilos, la nada y el porvenir. Este tránsito que viene de la nada, se orienta el porvenir, se produce fundamentalmente a través de la responsabilidad, ¿no? Citamos a Sartre, pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos. Aquí encontramos un elemento muy interesante en la postura sartriana, en su idea del ser humano como proyecto, y es que el ser humano es proyecto básicamente porque está volcado hacia el porvenir y hacia la relación con los demás. Y en esa relación con el porvenir y con los demás, adviene la responsabilidad como respuesta, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el existencialismo sartriano no es solipsista, individualista, ni monadológico, porque justamente está volcado hacia la realización de un porvenir, de un proyecto, y en ese proyecto, pues, se encuentra con los otros seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, la libertad humana viene de la nada y se dirige al porvenir, ¿no? Que la libertad humana es un movimiento entre la nada y el futuro.
Y ese paso que entre la nada y el porvenir se produce fundamentalmente la responsabilidad. Entonces, tenemos una tríada conceptual muy interesante en Sartre para entender la idea del proyecto. Entonces, partimos de la nada en ese paso hacia el porvenir. A ese paso hacia el porvenir, pues se produce la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es el puente que nos permite partir de la nada y volcarnos hacia ese porvenir. Y en ese encuentro con el porvenir, pues adviene la idea de la humanidad. O sea, que la humanidad no es un abstracto, ¿no? El humanismo no es una abstracción, sino que es una realidad que se da en el paso dado por la responsabilidad entre la nada y el porvenir. ¿Eh? Entonces, vean ustedes que el humanismo existencialista de Sartre es un humanismo muy aterrizado, digamos, parte efectivamente de la nada, pero va dirigido hacia el porvenir, hacia la humanidad. Tercera proposición importante en el libro del existencialismo es un humanismo que nos permite a nosotros profundizar un poco más en por qué ese humanismo es una apuesta ética y política. Entonces, el ser humano elige eligiendo a todos los hombres. Para ustedes esta tesis, ¿no? No es la libertad, no la entiende Sartre como una individualidad, digamos, una realidad empírica individualizada, que cada quien hace lo que le dé la gana, sino que esa libertad implica considerar a toda la humanidad. Entonces, el existencialismo planteado por Sartre no cae en el individualismo, en el aburguesamiento social. Esta tesis de la elección, que parte inicialmente de una consideración subjetiva relacionada con la capacidad que tiene el ser humano de hacer ejercicio de su libertad, solo hace posible si se la considera desde la existencia del otro. ¿No? Este elemento se conoce en la fenomenología como la teoría de la intersubjetividad. En la perspectiva sartreana, la intersubjetividad tiene que ver con la idea de la libertad, que es definida por el filósofo como responsabilidad. La idea de la intersubjetividad ya es sugerida por Husserl, en especial en su consideración de que el filósofo es el funcionario de la humanidad. Recordemos que esta es una tesis de Husserl, ¿no? El filósofo es funcionario de la humanidad. ¿Eso qué quiere decir? De que pues, su acción social siempre es una acción por el ser humano en su totalidad. No es una acción individualizada, particularizada por intereses personales, por ánimo de lucro, por deseos de fama, honores, dinero. La apuesta filosófica es una apuesta por pensarnos la humanidad en términos concretos. Entonces, en ese sentido, para Sartre la humanidad es compromiso, es una elección individual en función de una acción responsable que en el plano de la existencia cotidiana con los otros no puede prescindir de su situación y su interpelación. El casamiento como elección de una obrero sí suscribe su existencia en los intereses de un sindicato. El casamiento, me refiero al matrimonio, como también la elección de un obrero se suscribe su existencia en los intereses de un sindicato, son algunos de los ejemplos que propone Sartre para pensar la intersubjetividad como evidencia ética y política, donde la existencia personal se atendía en función de la existencia de otro que también piensa, siente, actúa, etc. Entonces, las experiencias fenomenológicas hablan justamente de relaciones con nosotros. Esto ocurre con las vivencias de la angustia, el desamparo y la desesperación. Entonces, por eso decimos que esa idea de humanidad que nos propone Sartre está muy aterrizada con experiencias como la angustia, el desamparo, la desesperación. Y digamos que son muy reales y muy vitales y muy existenciales. Valdría la pena aquí considerar que Sartre dejó toda una obra literaria en teatro, en literatura, y en estas obras podemos encontrar muchos de los planteamientos sartreanos, ¿no? Que sería un interesante capítulo de este análisis por considerar a este Sartre literato que nos lleva un poco a la idea de pensar la libertad humana en situaciones concretas, como la que se presenta, por ejemplo, en la novela como La náusea, ¿no? De un personaje que atraviesa por un estado existencial muy particular, donde sucede justamente la náusea, la angustia, donde hay una libertad situada, estas experiencias que hacen parte un poco de este existencialismo francés de Sartre. Cuarta tesis que identificamos en el existencialismo del humanismo es la angustia como una vivencia fenomenológica en clave intersubjetiva.
Entonces, aquí ya analizamos una de las experiencias fenomenológicas que afloran en esta idea de la libertad como responsabilidad, como entrega al porvenir, y es la angustia, ¿no? Y la angustia es una sensación del vacío, la cual solo puede experimentar de un modo individual. Nadie va a experimentar por otro una emoción semejante. Sin embargo, la percepción de Sartre es muy distinta. Plantea que la angustia se desarrolla en especial bajo el rostro de Dios. En este sentido, el ejemplo de Abraham es muy diciente. Pues el líder espiritual viene a experimentar la angustia frente al nivel de responsabilidad de una acción que exige elección. O se obedece a Dios y se quita la vida del hijo, o se le desobedece y entonces el resto del hijo se mantiene, existe. La humanidad es la que se posa en los ojos sobre la gente y de algún modo interroga la decisión que se va a tomar. En este sentido, podemos afirmar que la angustia viene como un cuestionamiento de la humanidad ante la elección que ejecutará un individuo que un agente que elige. De este modo lo plantea Jean-Paul Sartre. Es decir, que el ejemplo de Abraham nos sirve mucho para pensar la angustia. Recuerden que Abraham es este personaje de la Biblia en una experiencia religiosa sometida a prueba por Dios. Y pues Abraham, ya un viejo casi octogenario, pues tiene su deseo de tener su primogénito. Y este hijo nace, y pues es el hijo amado, esperado, deseado. Pero entonces este Dios pone a prueba a Abraham y le dice, bueno, necesito que sacrifiques a tu hijo en mi nombre. Y entonces Abraham claramente entra en una situación de angustia, porque no entiende cómo Dios le pide que sacrifique a su hijo en un santo holocausto. Entonces, pues, ustedes se imaginarán todo ese trayecto de Abraham llevando a su hijo a la montaña, al sacrificio. Hay una experiencia de angustia, hay un desasosiego, hay una duda sobre la autoridad divina. Hay una experiencia tortuosa de este personaje. Entonces, la angustia aparece ahí como un cuestionamiento sobre la acción, ¿sí? Sobre el sentido de la acción. Entonces, Sartre lo plantea del siguiente modo. Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo, estoy obligado a cada instante a realizar actos ejemplares. Todo ocurre como si para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que él hace. Y cada hombre debe decir, soy yo quien tiene el derecho a obrar de tal manera que la humanidad se rija según los actos. Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduciría al pietismo, a la inacción. Se trata de una angustia simple, que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidad. O sea, la experiencia de la angustia surge en función de una interrogante sobre el sentido de la vida humana, cuando mi acción puede comprometer la vida de los demás, ¿no? Y en ese compromiso que tiene la acción individual por la vida de los demás, pues la angustia surge inevitablemente como una experiencia de advenimiento de la nada, ¿cierto? Incertidumbre y demás. Entonces, para Sartre, la angustia no es una experiencia individual, sino que al contrario está siempre el momento que tomamos en la vida de nosotros pende vivir. O sea, la angustia no es una experiencia mía personal, sino que tiene que ver justamente por una acción que va a comprometer la vida de nosotros, ¿no? Entonces, la angustia surge de un modo social, la angustia surge de un modo social, ¿no? Y en el ámbito de esta ética de la responsabilidad, que hemos venido hablando, como la responsabilidad es el gozne, es el puente entre la nada y el porvenir, pues la angustia surge como una experiencia que puede el ser humano en ese proceso de responsabilizarse de su vida, toma una responsabilidad frente a los otros. Y en ese sentido podemos entender de que la existencia humana no es propiamente una realidad individualizada, sino que es más bien una existencia atemperada por la realidad humana de los otros. O sea, la existencia es alterna, ¿sí? Esa es una tesis clave
Entonces, en la angustia descubrimos que existe el otro y que de nuestra acción depende si ese otro vive o muere, como en el caso de Abraham y su hijo. 5. Otra de las experiencias que podemos identificar en esa relación entre libertad, nada, porvenir, responsabilidad, es el desamparo. Y el desamparo pues se plantea como una ausencia de Dios. ¿Sí? Y en este elemento quisiera resaltar un poco unos elementos críticos, cuestionables, que siempre ha levantado mella cuando uno se acerca a Paul Sartre, su postura respecto a Dios, es decir, su ateísmo. Entonces, claro, la fenomenología de Sartre nos lleva a un ateísmo indudable, justamente porque pues si el ser humano comienza por ser nada y solo se define en función de la acción, pues en ese sentido solo podemos entender que es en el ateísmo como aflora de alguna manera la ética y la política existencial. Entonces, la experiencia del desamparo, según Sartre, tiene que ver con el cortocircuito que se establece en la relación habitual de la humanidad y la divinidad. Este cortocircuito entre humanidad y divinidad está fuerte animada por los avances logrados por una sociedad secular. ¿Sí? Claramente, de alguna forma, la secularización nos ha demostrado de que el mundo humanizado es un mundo de rupturas, un mundo de técnicas, un mundo de ciencia, y en ese mundo de técnica y de ciencia, pues Dios no aparece por ningún lado. Entonces, el mundo secular es el mundo moderno, ¿no? El mundo de la ciencia, de la técnica. Pero la idea más fuerte del desamparo no está propiamente en la invención de la ciencia, la técnica y la modernidad, sino que la plantea ya un escritor ruso que es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Y justamente es la expresada en los hermanos Karamazov, en esa novela majestuosa de Dostoyevsky que cuenta la historia de los hermanos Karamazov y la relación con su padre. Entonces, dice Karamazov, si Dios no existiera, todo estaría permitido, ¿no? Esa es una de las frases que aparecen en esta obra y que Sartre la asume como una expresión, digamos, sensible y afectiva, emocional, de la negación de Dios o del ateísmo. Entonces, ¿por qué se plantea la idea del abandono? Pues se plantea que Dios ha entrado en una suerte de retirada donde el ser humano es entregado a su plena libertad. Entonces, la vivencia del desamparo es con propiedad una manifestación de la libertad humana. El existencialismo precede a la esencia, básicamente porque el ser humano se encuentra expuesto al abandono. De este modo lo argumenta Sartre. Sí, por otra parte, Dios no existe, encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitiman nuestra conducta, así no tenemos ni detrás ni delante de nosotros en el dominio de los valores, ni justificaciones ni excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaría al decir que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se aprueba a sí mismo, sin embargo, por otro lado libre. Porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Entonces, de alguna forma, el planteamiento ético y ontológico de Sartre nos lleva a considerar que el ser humano se encuentra en desamparo. Es decir, que ha roto su conexión con lo divino, y en ese rompimiento de conexión con lo divino, en ese cortocircuito que se establece, pues surge la experiencia de la libertad. O sea, el hombre está desamparado básicamente porque hace ejercicio de su libertad. Entonces, partiendo de esta evidencia del desamparo, surge una nueva forma de superarla. Esto tiene que ver con la idea de la invención. ¿Sí? Entonces, aquí un elemento muy interesante y es que no hay una ética predeterminada, no hay una esencia predeterminada, sino que el ser humano se puede hacer, está en proyecto. El ser humano es una invención. Entonces, en contraste del desamparo, pues se produce la invención. O sea, el desamparo es declarar básicamente que el ser humano es libre y que en ese libre rompe su relación con lo divino. Y al romper la relación con lo divino, pues surge la libertad, y la libertad es aquí entendida como una invención, como una reconstrucción, como una forma de rehacernos, reinventarnos. Entonces, la ética sartreana, y aquí pues esto nos plantea una fenomenología mucho más radical. En el plano emotivo y ético, el ser humano puede cambiar su conducta, reorientar su vida en función de un nuevo porvenir. De ahí la tesis sartreana
según la cual si estamos a Sartre, comillas, el existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado, en la tierra, que lo orientará, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo que prefiere. Piensa, pues, que el hombre es sin ningún apoyo ni socorro. Está condenado a cada instante a inventar al hombre. Hasta ahí la cita de Sartre. Entonces, que el ser humano se inventa quiere decir que tiene la posibilidad de construirse nuevamente al margen de lo que predetermina un mundo religioso, un mundo dominado por la esencia divina. Y recordemos que la tesis existencialista parte justamente de ese ateísmo declarado, de esa concepción del desamparo de la vida humana, y que en el desamparo pues está toda la posibilidad de recrear al ser humano y de reinventar. ¿Sí? El ser humano es un ser que se reinventa, que se recrea nuevamente, y esa es la opción ética y política radical que propone de alguna manera la fenomenología de Sartre, al considerar que la libertad humana es la condición de posibilidad del ser humano para reconstruirse y reinventarse. Y sexta tesis. Con esta terminamos la clase de hoy. Entonces, el sentimiento se construye con actos que se realizan, ¿no? Entonces, vean ustedes que, si bien hay una consideración del desamparo, de la angustia, esas experiencias no catapultan al ser humano, sino que le crean posibilidades para reinventarse nuevamente. Entonces, en ese sentido, el existencialismo sartreano es un humanismo creador, es un humanismo que se reinventa y que se reconstruye a partir de las cenizas, ¿no? Y pues justamente los sentimientos del desamparo y de la angustia son emociones fenomenológicas que dan cuenta de cómo esta vida se convierte en proyecto y en trascendencia y en orientación hacia el porvenir, ¿no? ¿No? Y bueno, hay unos ejemplos muy buenos, ¿no? De este muchacho que es abandonado por su padre, ¿no? Y que tiene una doble posibilidad de acción. O mata a su padre, ¿no? O decide de alguna manera renunciar a ello y decide tomar una perspectiva moral y existencial en su vida. Entonces citamos a Sartre. Cuando se dice, tú no eres otra cosa que tu vida, esto implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Y entre otras cosas contribuyen igualmente a definir. Lo que queremos decir es que no es más que una serie de empresas, que es la suma de la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas. Entonces, de alguna manera, este ser humano que tiene la posibilidad de matar a su padre o mantener viva la memoria de su madre, ¿no? Pues plantea de que el ser humano elige y en esa elección pues puede elegir por toda la humanidad. Y de alguna manera pasamos por los sentimientos de la angustia, la zozobra y el desamparo, pero para salir de alguna manera más humanizados, para salir más existencialmente vivos y más enérgicos y de alguna manera más elegidos en un plan de retomar de alguna manera las obras del artista, que sería poco este ser humano, que obra, que crea obra y que de alguna manera está su vida sometida a este juicio, a esta acción. Bien, entonces, hasta ahí dejamos la explicación sobre el existencialismo y el humanismo de Sartre. Espero que esta explicación sea una motivación real para culminar la lectura de este libro, para profundizar en él, para crear conciencia sobre esta idea de existencia y de libertad que nos plantea Sartre y que tiene unas miradas fenomenológicas muy especiales, pero que también nos permite a nosotros dimensionar temas muy importantes como la relación con el mundo de la vida, el ateísmo, las emociones, la elección, la misma idea de humanidad y por qué valdría la pena reivindicarla en unos tiempos dominados por los prejuicios, un positivismo de alguna manera actitudinal cada vez más afirmado en temas como el coach, como el espíritu positivo y una serie de filosofías que están por ahí en el mundo de la vida y que de alguna forma niegan esta realidad existencial, esta realidad nihilista, esta idea de la responsabilidad y de alguna manera quieren convertir al ser humano en una especie
pequeño Dios que puede superar todas las adversidades, pero que eso no es cierto. Hay unas experiencias que son traumáticas, que son de alguna manera marcadas por el nihilismo, pero que el ser humano siempre va a encontrar un poco la solución a ese nihilismo a través de la idea también de la libertad y de la acción humana, que pasa, por supuesto, por una consideración filosófica y una idea ética y política bastante evidente en la obra de Sartre. Muchas gracias, compañeros, y mejores deseos. Seguimos en comunicaciones.